El 5 de julio de 2016 marcó un antes y un después en la historia del Manchester City y, por qué no, del fútbol moderno. Ese día, nada más ni nada menos, fue presentado Pep Guardiola, técnico que venía de arrasar con todo en Barcelona, de revolucionar en la Bundesliga con el Bayern Múnich y ahora buscaba lo mismo en un club que estaba carente justamente de un técnico que lo lleve a competir por las grandes ligas. Su llegada no era una más, como digo, era el inicio de un proyecto que apuntaba a cambiarlo todo. Lo más llamativo de aquella presentación no fue que Guardiola apuntó y dijo, muchachos, vengo a ganar todo, sino que apuntó por otro tipo de frases y con otro discurso un poco más de identidad, de orgullo, porque era algo que le faltaba al Manchester City en ese momento. Sin embargo, detrás de la calma que siempre transmite Pep, había una presión enorme. Claro está, una fuerte inversión de dinero, no podía salir mal. El Manchester City tenía que ganar todo y la dirigencia del Manchester City fue a buscar a Guardiola con ese objetivo, ganarlo todo. Pero ese primer año no salió como se esperaba. La temporada 2016-2017 arrancó con una energía arrolladora. El equipo ganó sus primeros 10 partidos oficiales, incluyendo fases de previa a la Champions League y, por supuesto, partidos de la Premier League. Con un juego dinámico, ofensivo y, por supuesto, de presión alta, todo indicaba que el método de Guardiola se imponía sin ningún tipo de resistencia e iba a ser algo sencillo. Pero esa sensación duró poco. Con el correr de las semanas, los rivales empezaron a encontrarle la vuelta, podríamos decir, a saber cómo dominar al rival. La intensidad del fútbol inglés, el ritmo frenético y la constante presión física expusieron las primeras grietas del sistema. El Manchester City comenzó a perder puntos inesperados. Uno de los principales puntos de conflicto, porque no era solo futbolístico y solo de juego, sino que había cosas internas. ¿Qué era una de esas cosas? Bueno, el tema del arco. ¿Quién iba a ser el dueño de los tres palos? Guardiola tomó una decisión fuerte y polémica: dejar afuera nada más ni nada menos que a Joe Hart, referente del club, para apostar por el chileno Claudio Bravo. La idea era clara y revolucionaria, porque hoy, sí, todos me dirán, che, sí, pero la mayoría de los arqueros saben jugar con los pies, se busca arqueros que jueguen con los pies, se prioriza arqueros que sepan jugar con los pies. Sí, pero en esa época, si bien ya lo venía él imponiendo en Barcelona y Bayern Múnich, y tuvo en el Bayern Múnich a Neuer, no era algo que era más tan común tener un arquero que sepa jugar con los pies y sobre todo priorizar un arquero que sepa jugar con los pies, porque lo de Joe Hart no era una cuestión de rendimiento, de que no era tan bueno, sino que era una cuestión de que le faltaba eso, tenía ese déficit que era no saber jugar con los pies, cosa que sí sabía Claudio Bravo y por eso Pep apostó por el arquero chileno. Sin embargo, pese a todo lo que dije recién, no todo fue tan bueno para Bravo. Nunca logró adaptarse al ritmo inglés, sus errores se hicieron frecuentes y la inseguridad creció, y la confianza del equipo empezó a tambalear. Ante ese panorama, Guardiola comenzó a alternar con Willy Caballero. Es una opinión mía, amigos, no sé qué dirán ustedes ahí en los comentarios, pero para mí no se puede titubear en el puesto del arquero. Para mí es uno de esos puestos claves donde tenés que tener la seguridad total de la persona que está, o el arquero que esté en esa posición. Y bueno, esto era lo que le pasaba: Hart, Bravo, Caballero. Y el resultado fue contundente. El Manchester City terminó la temporada con 60 goles en contra, el peor registro defensivo en toda la carrera de Pep Guardiola. Pero los problemas no se limitaban al arco. En defensa, el equipo sufría en cada transición. Jugadores como Nicolás Otamendi y John Stones alternaban buenos momentos con errores que costaban caro. La línea defensiva, adelantada como exigía el sistema, quedaba muchas veces expuesta ante rivales rápidos. En el mediocampo, figuras como Fernandinho, Ilkay Gundogan y Yaya Touré intentaban sostener el equilibrio, pero las lesiones, especialmente la de Gundogan, que tuvo una rotura de ligamentos a finales de 2016, complicaron la estructura del equipo, mientras que Kevin De Bruyne y David Silva aportaban creatividad y juego. Pero ni siquiera ese poder ofensivo alcanzó para tener una campaña sólida. Uno de los momentos más duros de la temporada fue la eliminación en la Champions League. El City cayó en octavos de final ante el Mónaco en una serie tan espectacular como dolorosa. El global terminó 6-6, pero el equipo inglés quedó afuera por la regla del gol de visitante. Sin dudas, un golpe muy fuerte. Por primera vez, un equipo de Guardiola quedaba eliminado antes de las semifinales del torneo más importante de Europa. En la Premier, la historia no fue muy distinta. El City nunca logró sostener una racha que lo metiera de lleno en la pelea por el título. Perdió puntos clave ante rivales de menor jerarquía y también sufrió en los partidos ante rivales más grandes como los del Big Six. Entre marzo y abril, por ejemplo, atravesó una seguidilla de encuentros decisivos sin poder ganar. Empate ante Liverpool, empate ante Arsenal, derrota frente al Chelsea y eliminación europea. Ese tramo terminó de marcar el rumbo de la temporada. En las copas locales tampoco hubo consuelo. Quedó eliminado en semifinales de la FA Cup y en instancias tempranas de la Copa de la Liga. El balance era claro: sin títulos, sin finales y con más dudas que certezas. Era la primera vez en toda la carrera de Guardiola que cerraba un año completamente en blanco. Se discutieron sus decisiones tácticas, su insistencia con la salida desde el fondo, su elección de nombres y sobre todo su capacidad de adaptación al fútbol inglés. Muchos empezaron a instalar la idea de que su modelo no funcionaría en la Premier.
Spoiler, lo equivocados que estaban. Pero mientras afuera crecía el ruido, adentro se gestaba algo diferente. Porque más allá de los resultados, Guardiola estaba transformando al equipo. Ese primer año no fue complicado solo por los resultados. También fue un golpe directo al ego competitivo de Guardiola. Acostumbrado a dominar, a imponer condiciones y a ganar casi todo lo que jugaba, por primera vez se encontró en un contexto donde su idea no era suficiente. Guardiola entendió rápidamente que la Premier exigía algo distinto. No alcanzaba con la posesión, no bastaba con el control de juego. Había que adaptarse al ritmo, a la segunda pelota y a la intensidad constante. El City muchas veces dominaba los partidos, pero los perdía igual. Pep empezó a detectar problemas estructurales en su plantel, laterales que no encajaban con su idea, centrales que sufrían en espacios largos, mediocampistas que no podían sostener el ida y vuelta. Entonces tomó nota, porque si algo caracteriza a Guardiola es su capacidad de evolucionar y de readaptarse constantemente. El vestuario y las decisiones fuertes. Otro punto clave de esa temporada fue la gestión del vestuario. Pep no dudó en tomar decisiones pesadas. La salida de Hart no fue solo futbolística, fue un mensaje. Nadie tenía el lugar asegurado. También tuvo tensiones con figuras importantes. El caso de Yaya Touré fue uno de los más resonantes. El marfileño, ídolo del club, quedó marginado durante gran parte de la temporada por conflictos con el cuerpo técnico. Sin embargo, con el correr de los meses, Pep también mostró flexibilidad y terminó reincorporándolo y dándole minutos en el tramo final. Ese equilibrio entre exigencia y adaptación fue parte del proceso. Vamos ahora a un gran tabú que hay con Guardiola, tabú o cliché, como queramos decirle, que es la plata, ¿no? Lo que invierte en jugadores, lo fácil que es para él quizás con una billetera enorme armar grandes equipos. Al terminar la temporada, Guardiola no dudó y sabía que iba a necesitar piezas clave. Ese primer año fue el diagnóstico perfecto para construir el futuro del club. Se fueron jugadores históricos y llegaron perfiles mucho más adaptados a sus ideas. Laterales con recorridos, centrales más técnicos y mediocampistas dinámicos. Pero más importante aún, el equipo ya entendía el concepto de Guardiola. La salida desde el fondo dejó de ser un riesgo constante y empezó a ser una herramienta, algo con lo que los jugadores se sentían cómodos. La presión tras pérdida comenzó a ejecutarse con mayor coordinación y el posicionamiento en ataque ganó precisión. El City empezaba a parecerse el equipo que Guardiola tenía en mente. Pero hay otro punto clave para entender este primer año de Guardiola, que es la inversión. El club no escatimó. En su primera temporada el Manchester City gastó más de 400 millones de euros en refuerzos. Le dijimos en el principio del video que venía con una fuerte inversión. Bueno, la idea era clara, darle a Guardiola las herramientas necesarias para que pueda imponer su estilo. Bravo fue una de las grandes apuestas. Llegó desde el Barcelona por una cifra cercana a los 18 millones de euros para reemplazar a Joe Hart. John Stones fue otra incorporación fuerte. El City pagó más de 50 millones de euros al Everton por él. Ilkay Gundogan llegó desde el Borussia Dortmund como una pieza clave para el mediocampo, costando cerca de 27 millones de euros. Leroy Sané fue una apuesta a futuro. El City invirtió alrededor de 50 millones de euros en el extremo alemán. Nolito, pedido por Guardiola tras su etapa en España, llegó por unos 18 millones. Arrancó bien, pero se desinfló rápidamente. Y Gabriel Jesús, fichado desde el Palmeiras por unos 32 millones. En total, una inversión enorme con resultados bastante malos teniendo en cuenta esto. Algunos fichajes no estuvieron a la altura en este primer año, otros mostraron potencial, pero lo más importante es que ese mercado fue parte del proceso. Porque más allá del rendimiento inmediato, Guardiola empezó a moldear el plantel a su idea. Otro aspecto clave que marcó este primer año fue la adaptación cultural. Guardiola no solo tuvo que ajustar su idea futbolística, sino también su forma de convivir con el entorno del fútbol inglés. Claramente un fútbol muy complicado. En España y Alemania su figura era incuestionable. En Inglaterra, en cambio, cada decisión era analizada con lujo de detalle. La prensa, mucho más directa, empezó a poner el foco en sus errores. Cada derrota se amplificaba, cada planteo se discutía. Pep tuvo que aprender a convivir con eso. Hasta hizo ajustes en lo cotidiano, la intensidad de los entrenamientos, la rotación del equipo, la gestión física. Todo eso formó parte del proceso. Ahora sí, los partidos que marcaron la temporada. Hubo encuentros que resumieron perfectamente lo que fue ese City versión 2016-2017. Triunfos contundentes donde el equipo dominaba de principio a fin y derrotas inesperadas donde cualquier error se pagaba caro. La goleada sufrida ante el Everton, por ejemplo, expuso todas las falencias defensivas. La caída ante el Chelsea mostró la dificultad para competir ante equipos más físicos y directos, y la eliminación con Mónaco fue la síntesis perfecta. Un equipo brillante en ataque, pero vulnerable en defensa. Esa dualidad fue constante durante toda la temporada. Y fue también el punto de partida para lo que vendría después. La temporada 2016-2017 no se recuerda por títulos ni celebraciones. Se recuerda como el único año en el que Pep Guardiola no ganó absolutamente nada. Pero también se recuerda como el inicio de algo mucho más grande, porque después de ese golpe el City cambió. Ganó múltiples Premier League, rompió récords históricos y levantó la primera Champions de su historia. Todo eso nació ahí, en la temporada 2016-2017.
Un año donde Guardiola entendió que no todo se gana de inmediato y que a veces para construir un equipo histórico, primero hay que atravesar el caos. Porque ese primer año no fue un fracaso, fue el punto de partida para un legado eterno. Y así llegamos hasta el final de este recorrido por el primer año de Guardiola. Vamos a empezar a hacer este tipo de contenidos con muchas figuras, así que espero que los apoyen, que le den like, que comenten todo lo que ya saben que tienen que hacer para que el video llegue a muchas más personas. Estamos muy contentos si ustedes nos acompañan, así que nos veremos como siempre en el siguiente video de Fútbol XL. Hasta luego.